Hola, muy buen día, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es una bendición para nosotros poder compartir una vez más un tema del TCD con ustedes. Hoy queremos ver el tema del día de hoy, 30 de marzo del 2021. El tema se titula Remordimiento, pero no arrepentimiento. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27 del 1 al 10. Pero antes de comenzar este tema vamos a orar para poner en manos de Dios. Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia que está con nosotros todos los días. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar y en nuestros corazones, que podamos aprender, que podamos entender, pero sobre todo poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, como ya lo había comentado, vamos a leer Mateo capítulo 27. En esta ocasión voy a leer yo del 1 al 5. La palabra de Dios nos dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El título nos dice dos palabras muy importantes: remordimiento y arrepentimiento. Yo busqué estas definiciones en el diccionario. Remordimiento nos dice, puede ser definido como la inquietud y el pesar internos que yacen en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. Y el concepto de arrepentimiento es el siguiente: es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y un cambio de estilo de vida. Es decir, el arrepentimiento lleva a una persona a cambiar de rumbo, ¿correcto? Podemos ver varios ejemplos en la Biblia, ahorita voy a mencionar dos. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro negó a Jesús 3 veces? Después de que hizo esto, vino un arrepentimiento genuino a la vida de Pedro y dice que lloró amargamente. Jesús le perdonó. Y después de que Pedro recibe un arrepentimiento genuino, vemos cómo fue tremendamente utilizado por Dios después de esto. Otro ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia es de Zaqueo. Recordamos que Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un hombre muy rico. Cuando conoció a Jesús, él tuvo una convicción y tuvo un verdadero arrepentimiento. Y él dijo que él iba a entregar la mitad de sus bienes a los pobres, y que a todo aquello que había defraudado le iba a regresar 4 veces lo que le había quitado. Jesús, cuando ve estas palabras o esta acción de Zaqueo, Jesús dice: hoy ha venido salvación a esta casa. Vemos cómo Judas, en la lectura que tuvimos, reaccionó de una manera diferente. Judas reaccionó con remordimiento, con un remordimiento religioso. Judas se equivocó a acudir a un lugar porque no fue ante Jesús. Judas fue ante los sacerdotes y ellos le dijeron: pues es tu problema. Judas debió de haber ido a la cruz y pedir perdón a Jesús, y Jesús le habría perdonado, así como perdonó a aquel ladrón que estaba en la cruz. Cuando el ladrón reconoció su pecado y declara que Jesús era santo, Jesús le dice al ladrón que se arrepintió, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo el diablo engañó a Judas, porque el diablo es eso, es un engañador. El diablo te seduce, te quiere hacer sentir bien, pero después, cuando te tiene atrapado, te bota, te arroja, te lastima. Fue lo que hizo con Judas. Judas no tenía paz en su corazón porque no fue a la cruz. Él fue con los sacerdotes, fue con el hombre, pero no fue verdaderamente a la cruz. Por eso Judas se suicidó, porque no tenía paz.
Si nosotros tenemos algún problema a causa de nuestro pecado, lo que debemos hacer es acudir a la cruz. ¿Para qué? Para que Jesús nos perdone y nos lave con su sangre. Porque en Jesús vamos a encontrar misericordia. Porque la misericordia de Jesús es nueva todos los días, es nueva cada mañana. Vamos a encontrar de su gracia, vamos a encontrar de su amor y vamos a encontrar de su perdón, y Él nos dará la victoria. Amén. Amén. Muy bien. Nos vamos al versículo 6, que dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y el 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y el 10, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, pues bueno, aquí lo que podemos ver es que principalmente Judas, él ya tenía un problema en su corazón, ¿verdad? Judas, en su corazón había codicia. Judas era una persona que estaba en pecado y que de alguna manera él tenía problemas con el dinero, ¿verdad? Y así es, Satanás sabe en qué encontrarte débil, ¿verdad? Sabe en qué parte flaqueamos y que de alguna manera por ahí quiere entrar, quiere que le dejes una puerta abierta para poder tentarte. Y pues por aquí, exactamente, el problema fue ese. Cuando vinieron estos principales sacerdotes, Judas fue ante ellos y les dijo que le darían a cambio, ¿verdad? Y cuando ellos le dijeron que le darían 30 monedas, pues de alguna forma ahí Judas entró, Satanás, a tentarlo. Y pues bien, aquí Jesús, fíjense, Jesús ante todo siempre fue compasivo, fue un padre amoroso, tierno, nunca mostró una diferencia de él con los demás discípulos. Recordemos que Jesús lo sabía todo, ¿verdad? Jesús nos escudriñaba, él podía ver nuestros pensamientos en nuestro corazón y él ya lo sabía todo, ¿verdad? Pero sin embargo, él para Judas fue el mejor maestro, el mejor padre, el mejor amigo, ¿verdad? Y él lo dio todo para él, pero Judas, él decidió traicionarle. Y aquí vemos cuando en Lucas 22, del 21 al 23, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. O sea, estaban todos reunidos sus discípulos con él. Y dice: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero fíjense aquí, dice: pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí y decían: ¿quién de ellos será el que iba a hacer esto, verdad? Y decían: maestro, seré yo, maestro, seré yo. Y entonces Judas le dice a Jesús, le dice: maestro, seré yo. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y así es, Jesús ya sabía que él era. Y aún así vemos cómo Jesús aún tuvo ese amor para él. Y sabíamos que era para cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Porque se tenía que cumplir y por lo cual Dios iba a cumplir su propósito, ¿verdad? Y aquí vemos cómo dice que estos hombres religiosos, sacerdotes, cuando dicen: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, eran gente hipócrita, falsa, que ellos se querían lavar sus manos y de alguna manera decían: no es lícito, viene de sangre inocente, ¿sí? Y después ellos dice que compran un terreno, ¿verdad?, para la sepultura de los extranjeros, como diciendo: viene de esto que no es, viene de algo ilícito, vamos a hacer algo bueno, ¿verdad? Y la realidad es que, fíjense, la palabra de Dios que nos dice en Zacarías 11:13, ¿verdad? Ahí Dios dice
Dios toma las obras que los principales sacerdotes realizan en la dureza de su corazón, pues para cumplir sus planes, ¿verdad? Y pues bueno, de alguna manera Judas se equivocó. Judas no hizo lo correcto, ¿verdad? Pero cuántas veces nosotros también nos hemos equivocado y no hemos hecho lo correcto, ¿verdad? Pero aquí el punto es saber, como decía mi esposo, ante quién vas a ir, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuentas todos los días con Dios, con Jesús, tenemos que pedirle perdón y constantemente llevando una vida de arrepentimiento, ¿verdad? Pero como decía él, de nada me sirve tener remordimiento de mis actos, pero si no hay un verdadero arrepentimiento donde yo verdaderamente hago cambio de mis acciones, nada va a cambiar en mi vida, ¿sí? Y pues bueno, pues vamos a terminar leyendo una carta a Dios. Padre, cuando tropiece por el pecado, levántame con tu poder para andar por la senda de la cruz. Me rindo completamente ante ti y ante tu amor, porque me amaste primero, aun cuando no te conocía. Purifícame con tu sangre preciosa, Jesús, y restáurame una vez más. Líbrame del lazo del remordimiento para caminar contigo con gozo. Amén. Pues bien, Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Bendiciones.